nosotros tenemos una responsabilidad frente a la comunidad cuando acogemos un tema o agarramos una voz y la amplificamos. Tenemos que devolver a la comunidad. No podemos tomar una desgracia y, bueno... Hacer extractivismo. Hacer extractivismo. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Latir a pulso contra la dictadura. El día de hoy tenemos un programa especial en el sentido en que los temas que vamos a conversar el día de hoy son temas vigentes, latentes y que están el día de hoy generando conflicto en distintos espacios de nuestro país. Vamos a conversar el día de hoy con Audrey Córdoba y Mario Colán respecto a la práctica artística, a nuestros trabajos como agentes del arte y la cultura, en relación con el extractivismo, el territorio, la denuncia y la memoria. Para ello voy a pedirles a nuestros invitados, a Audrey y a Mario, que nos cuenten, que se presenten ustedes, que nos cuenten un poco acerca de su trabajo, que me imagino que no es poco porque ya hay un camino recorrido. Y bueno, eso. ¿Cualquiera? Sí, por favor. Bueno, gracias por la invitación a Latir. En verdad, estoy muy contenta de estar acá. Yo soy periodista, documentalista y fotógrafa. Me dedico a eso desde hace 15 años aproximadamente y pues he explorado diferentes formatos desde el documental interactivo o la narrativa transmedia para potenciar historias que tienen que ver justamente con el medio ambiente, con las migraciones, violencia de género también, ¿no? Y en los últimos años diría más en actividades extractivas, que hacemos los seres humanos y que tienen impacto en la salud pública, ¿no? Principalmente. Mario. Bueno, yo básicamente me dedico a temas audiovisuales y fotográficos. He trabajado temas de derechos humanos en general y sobre extractivismo o sobre este tipo de temáticas relacionadas con el medio ambiente. He trabajado el tema del derrame de petróleo de Repsol, pero no en el momento mismo del derrame, sino las consecuencias en el mediano y largo plazo, ¿no? Sí, eso, básicamente. Bien, preguntarles a ambos cómo y desde cuándo llegan a trabajar en esta intersección entre el arte y el medio ambiente. ¿Hubo algún momento decisivo o una experiencia particular que los impulsó a transformar su práctica artística en un acto de denuncia? Bueno, en realidad siempre hay un disparador, ¿no? Pero en el Perú es como que si hubiera varios disparadores todos los días, ¿no? Sí. No lo recuerdo claramente. O sea, la motivación siempre, en mi caso, es la indignación, ¿no? La rabia. Recuerdo mucho hablar con un amigo que es bien pegado a la naturaleza y a los temas más de la tierra y el misticismo que él le impone, y me decía, ¿no? que él hacía todo desde el amor, ¿no? Que no había nada que el odio o la rabia no llevaban a ningún lado, ¿no? Cosa que yo, pues, con la que yo discrepo rotundamente, ¿no? Más bien creo que esa sensación de rabia frente a algo, a un abuso, como lo que pasó en el caso de lo de Repsol, ¿no? Que ocurrió el derrame, lo ignoraron, alargaron una respuesta, el Estado mismo lo quiso maquillar, ¿no? Y un año después yo fui con una ONG llamada SOA a hacer una serie de fotos en 3 puntos en el norte Chico, hasta Ancón, y las historias eran de terror, ¿no? De hecho, en algunas zonas bastante cercanas a Lima todavía se percibía el petróleo, ¿no? Entonces, la mentira, creo que en este caso la flagrante mentira de un montón de
estamentos públicos y de la prensa. Recuerdo muchos periodistas que decían, no, bueno, no, o sea, es como, no es tan grave, ¿no? Es más lo que se ve impactante que lo que realmente es, ¿no? Pero cuando conversar con la gente, cuando te dicen, no, bueno, somos 100 familias que ya no tenemos trabajo, son 100 grupos familiares, o sea, son 400 personas por lo menos que no pueden trabajar pescando, fileteando, vendiendo, haciendo pescado para vender en un restaurante, ¿no? Entonces, esa sensación de hay gente que quiere gritar y decir y no encuentra los medios y si uno se puede transformar en ese canal, creo que eso es lo que a mí en particular me motiva, ¿no? Convertirme en un canal para que se ponga la mirada en una cosa que es como alucinante, que no se condene, que no se arregle, que no mejore y que se ignore, que se trabaje sistemáticamente para taparla, ¿no? Y además que, bueno, que este tipo de derrames existe en la Amazonía peruana desde hace décadas también, ¿no? O sea, creo que es indignante ver que, claro, porque pasó en Lima también nos llamó más la atención quizás en algún momento por la cercanía, porque hemos visto con nuestros ojos lo que pasa, ¿no? Con las comunidades locales, ¿no? Pero claro, el hecho de que el Estado mantenga ese silencio en Lima, pero también que lo mantenga en la Amazonía, dice mucho de la sociedad que somos ahora y del Estado que tenemos también, ¿no? Bueno, en mi caso creo que esa necesidad de contar lo que sucede en los territorios con esas actividades sucede desde pequeña porque yo crecí cerca de una central nuclear. Wow. ¿Dónde? En Francia. Yeah. Yo soy francesa peruana. Sí. Mi papá migró en los años 80, en la época de Alan García, porque no había otra opción para él en ese momento. Y bueno, nos tocó vivir en un pequeño pueblo del campo francés donde había una central nuclear y donde veías las chimeneas que botan supuestamente vapor de agua y que pues está cerca de un río. Son lugares donde hay muchas familias agricultoras, ¿no? Que producen papa, beterraga, en fin. Y mis abuelos que vivían ahí cerca también trabajaban siempre su huerta, su chacra, digamos, ¿no? Y pues yo siempre he visto la central nuclear como algo medio traumático, porque yo sabía que en algún momento podía pasar un accidente y sin embargo nunca nos avisaban de cuando pasaba algo. Nos enterábamos unas semanas después de que de repente hubo una fuga, ¿no? O que de repente pasó un camión con plutonio y uranio para la central sin avisarnos. Para mí eso fue chocante mientras seguí creciendo y a los 15 años que empecé a interesarme más por el periodismo, escribí mi primer artículo sobre el hecho de que un camión pasó con 140 kilos de plutonio por mi pueblo, digamos, ¿no? Y creo que eso fue lo que me llamó la atención, ¿no? Cómo es que los estados, los gobiernos locales pueden de alguna manera permitir que las empresas, tanto nacionales como privadas, jueguen de alguna manera con nuestras vidas, claro, y que nos consideren al final daños colaterales para permitir que se genere energía o que se extraiga materia. Ahora, ¿no? ¿tú naciste en este lugar? Yo sí, nací en una ciudad que está un poquito más lejos porque no había hospital en mi Pero pueblo. De niña, ¿cómo era tu perspectiva? ¿Era un espacio natural? ¿Así debía ser? ¿Así es? ¿Y progresivamente fuiste tomando conciencia del hecho? Creo que desde chiquita me llamaba mucho la atención, claro, y porque a las 3 de la mañana a veces había sirenas. Eran sirenas como alertas, ¿no? Que de pronto, cuando tienes 5 años y ves a tus papás mirar por la ventana qué está pasando, te preguntas qué está pasando, ¿no? Claro. ¿Es normal vivir en un lugar así? Mira, este paisaje de centro nuclear es comparable con muchos espacios que hay en el Perú que tienen historia larga de minería. Y la situación está tan normalizada que uno no cuestiona hasta que llega, pues creces y te das cuenta, sales y conoces otros espacios
y te das cuenta que eso no es normal. O sea, las sirenas que tú dices, pasa, por ejemplo, te voy a poner Cerro de Pasco. Hasta unos años teníamos detonaciones de dinamita a las 11 de la mañana, a las 3 de la tarde, y eso estaba normalizado. El paisaje que está totalmente devastado, el niño, la niña crece ahí y creces con esa naturalidad de que las cosas son así. Y precisamente hay un transporte de metales, de minerales tóxicos, se levanta el polvo, que a lo largo de los días está contaminando y está minando la salud, pero son cosas que están normalizadas, no solamente, o sea, uno aprende a normalizar las cosas, pero porque hay un Estado que normaliza las cosas, ¿no? Y ahora yo acá iba a preguntarles qué los moviliza o cómo, qué emociones o pensamientos suelen tener cuando tienen cercanía a estos espacios, pero acaban de decir, o sea, lo que me moviliza es la rabia, ¿no? La indignación. Tú creciste en un espacio afectado y haces un paralelo con los otros espacios acá, pero Mario, tu sensibilidad más bien, tu sensibilización viene de otra forma, ¿no es cierto? Porque digamos, tú eres limeño. Así es. ¿En qué espacio creciste tú? ¿Cómo era tu espacio? A ver, es que creo que nosotros hemos naturalizado como limeños vivir en esta ciudad, que es una ciudad altamente contaminada, ¿no? O sea, justo la vez pasada hablaba sobre la dignidad, ¿no? Sobre qué es la dignidad y qué es lo que creemos que nos merecemos como ciudadanos. O sea, el transporte público es altamente contaminante. O sea, las combis que circulan, los micros que circulan. O sea, yo manejo un auto que tiene que pasar por una revisión técnica anual, donde supuestamente ven un montón de cosas, pero no ven el índice de contaminación que el auto emite, ¿no? Y hay muchos autos de transporte como las combis, los micros, que no pasan por algún tipo de evaluación por el estilo, ¿no? O sea, yo he crecido en Breña, en Lince, y me he movilizado en micro al colegio, a la universidad, y yo recuerdo claramente regresar del colegio en un bus que echaba humo por dentro del bus, ni siquiera hacia afuera, y la gente no se bajaba, y la gente, es más, demandaba que el bus llegara rápido porque tenía que llegar rápido, ¿no? Porque nosotros hemos naturalizado vivir al margen, al borde del colapso en general, ¿no? Y el transporte público es como un síntoma. Los limeños naturalizamos un montón de cosas que son altamente nocivas para nuestra salud física y mental, y convivimos con ello en el día a día, ¿no? No vemos un asiento minero, ni una veta, ni un hueco gigante, pero creo que, no sé, hay cosas que, no sé, si uno va, por ejemplo, a veces yo tengo que agarrar la vía de Evitamiento desde Monterrico, mi trabajo, para ir al centro de Lima, y paso por la avenida Aviación, me meto por Gamarra, por atrás de Gamarra, y la cantidad de basura que hay acumulada es descomunal, o sea, no es normal la cantidad de basura que uno ve ahí, ¿no? Entonces, las personas que trabajan ahí están altamente expuestas a eso, y normal. Y el Estado no hace nada, los municipios no hacen nada, la Municipalidad de La Victoria no hace nada, la Municipalidad de Lima, la Metropolitana, no hace nada, ¿no? O sea, han traído unos trenes con 40 años de antigüedad que son altamente contaminantes, que funcionan a diésel, y la gente está contenta porque eso va a acelerar el transporte de 3.500 personas al día. Ahora, todo esto también tiene que ver con este discurso de desarrollo y progreso que se implanta desde los poderes políticos, ¿no? O sea, si tú cuestionas este tipo de cosas, como la extracción minera, la extracción petrolera, van a traer trenes, ¿qué adjetivo recibes? No, terrucos, claro, somos terrucos. Rojos. Porque, o sea, te estás oponiendo al desarrollo y al progreso, que es ese discurso que está sostenido sobre ello. Y si finalmente hablas de un extractivismo que contamina, lo primero que nos van a decir es, pero estás usando celulares,
estás usando cámaras, Claro, son falacias, pues, ¿no? ¿no? Son falacias. Es lo más básico que es digamos, la crítica más básica que te pueden hacer, ¿no? Sí, si eres socialista no puedes tener iPhone, pues, ¿no? Si militas en la izquierda no puedes tener carro ni zapatillas de marca. Sí. Audrey, en tu trabajo, ¿puedes contarnos un poco cosas concretas desde de práctica periodística, desde tu actividad como documentalista? ¿Cómo así se convierte en un medio de denuncia y visibilización sobre tu experiencia de trabajo? Has trabajado sobre minería ilegal, ¿no es cierto? Sí, he trabajado sobre minería ilegal, informal y formal también. Deforestación. Creo que eso tiene que ver creo que está ligado a dónde he crecido. Creo que está ligado a de dónde venía mi abuela peruana, que es de Ayabaca, de Piura, que siempre me hablaba de la importancia de cuidar la tierra, ¿no? Que me contaba cómo había crecido en la chacra. Y para mí, pues, sentí que era necesario contar estas historias porque al final de un país que a mí me contaron o me contaba mi abuela y mi papá que era hermoso, veía que pues es un país hermoso, pero que está siendo, digamos, donde se le está extrayendo recursos sin tenerle algún tipo de consideración a las personas que viven en esos territorios, que somos nosotras. ¿No? Y para mí, una de las primeras veces que fui a la Amazonía, porque ahí empecé, en el 2014, en un proyecto que se llamaba Las Rutas del Oro, que fue un proyecto transmedia con la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental. Yo sentí que pues estaba sangrando la tierra, ¿no? Y pues pensé que quizás a través del periodismo y del documental podría ser una forma más bien de seguir mostrando lo que estaba pasando, ¿no? Eso es lo que yo pensé hace 10 años atrás, ¿no? Y seguí volviendo cada cierto tiempo en la misma región y hace un par de años volví y sentí, es muy triste lo que voy a decir, pero sentí que no había servido de mucho el trabajo que habíamos hecho. Sentí que había visibilizado, pero sentí que al final el Estado no le importa y sobre todo sentí también que la demanda internacional y la pandemia había generado más oportunidades más bien para que la minería avanzara, ¿no? O sea, creo que hace 10 años yo miraba a los mineros como los malos, ¿no? Con eso no quiero generalizar. Creo que hay muchos matices, no es negro ni blanco. Exacto. Creo que el sistema en el que vivimos, que es global, genera muchas situaciones en las que nuestras poblaciones están obligadas a buscar alternativas, donde pues, el país no las ofrece, ¿no? Y para mí creo que eso es importante, creo, mostrar cuál es el impacto que tiene el sistema global en general en nuestras comunidades más locales, a nivel local, ¿no? De hecho, no solamente es la minería informal o ilegal, porque mucho se sataniza y se muestra y se tiene que denunciar lo que genera la minería informal y ilegal, pero también la minería formal, la gran minería a gran escala, como la que mencionabas en Cerro de Pasco, tiene unos impactos catastróficos. Tú mejor que nadie lo sabes, pero o sea, estamos hablando de que el cociente intelectual de los niños de Cerro de Pasco son afectados por los metales que hay en el agua, en el aire, en los suelos. Y bueno, eso lo ha documentado muy bien científicos, no ni siquiera desde el periodismo, sino científicos como Flaviano Bianchini, que lleva más de 10 años trabajando en eso y que lleva acumulando esa data y la va publicando y es pública y la muestra a gobiernos locales y nacionales y sin embargo es como que no pasa nada. Exacto. Y estamos en un país donde supuestamente, según el Ministerio de Salud,
10 millones de personas estamos o podríamos estar afectadas por los metales pesados. 10 millones, o sea, es Lima, ¿no? Es una ciudad como Lima, que además de eso está afectada por los metales pesados, porque sabemos que el río Rímac y los ríos en general están contaminados, ¿no? Entonces, creo que para mí es seguir, a través del periodismo y del documental, es seguir generando esa concientización, a pesar de que a veces tengo esas dudas de si sirve, porque creo que ahorita estamos en un punto quizás de quiebre en la historia, donde el periodismo y el documental están siendo tambaleados por regímenes autoritarios, Totalmente. por las fake news, por la IA, y pues ahí es donde nosotros también creo, y nosotras, desde el fotoperiodismo, el documental, el periodismo, tenemos que reinventarnos. Cómo llegar, cómo llegar a las audiencias, a la ciudadanía, porque al final estamos hablando a nuestra vecina, a nuestro vecino, y eso creo que también lo hemos olvidado a veces como comunicadores o comunicadoras, ¿no? Sí, no sé. ¿Tú qué pensás? Yo me ponía a pensar un poco en esto que planteas de la minería, ¿no? O sea, ¿existe forma realmente de hacer minería con bajo impacto ambiental? O sea, entendemos que ahorita hay una problemática muy marcada con respecto a la minería ilegal, ¿no? Porque va de la mano de la extorsión, del sicariato, de la violencia, de la trata. Yo he trabajado en el Triángulo Amazónico, ¿no? Justamente en Santa Rosa, Tabatinga, Leticia, he trabajado también en comunidades Aguajún y he visto las internas que hay en las comunidades porque no hay otra economía posible que la minería ilegal, ¿no? O sea, una disputa de, por ejemplo, colocar una carretera, ¿no? Claro. No sé si te acuerdas de la carretera que querían hacer en el Cenepa, que supuestamente era para sacar fruta, pero era en realidad una ruta para sacar oro ilegal al Ecuador, ¿no? Entonces, también hay un tema de agendas que son locales, Claro. y que son de grupos económicos locales que no conocen otro tipo de economía, ¿no? O sea, si tú vas a la selva oriental, ¿no? A Islandia, al Alto Cenepa, o sea, se vive en un nivel de pobreza sumamente... O sea, o sea, uno ve eso y dice, o sea, acá mueren niños porque se caen de 4 o 5 metros al río y no pasa nada. No hay postas médicas, ¿no? O sea, y las únicas economías que funcionan en ese lugar son la tala, el narco y la minería ilegal, ¿no? Entonces, las mujeres van, les dicen, bueno, necesitamos una cocinera para el campamento de tala, de minería, lo que fuera, y luego las llevan y las prostituyen contra su voluntad, o los hombres son llevados y les pagan la mitad, los llevan 6 meses a un campamento y luego regresan y nunca les pagan la otra mitad, y luego se tienen que reenganchar porque no hay otra cosa que hacer. Y claro, y luego esos campamentos se convierten en pequeñas ciudades. Exacto. O sea, yo recuerdo haber pasado por la interoceánica, lo que antes se llamaba La Pampa, y antes eran casitas de madera, y 10 años después volví, y había estadios de fútbol, como 5 a lo largo de la carretera, y había una institución educativa, Exacto. había edificios de 5, o sea, obviamente la gente, o sea, necesita vivir, necesita que sus hijos vayan a la universidad, necesita servicios básicos. Esto tiene que estar pasando ahorita en la Rinconada, y es lo que ha pasado históricamente. Perdone que vuelva al tema de Cerro Pasco, pero es el que yo conozco a profundidad, y esa es la historia de, o sea, buscar filones de plata, buscar espacios para extraer el mineral artesanalmente, porque así comenzó. Claro. Y efectivamente, como tú dices, o sea, se generan pequeños lugares, pequeñas viviendas, lo que se hacía era construir casas, y en los zaguanes de estas viviendas era que se hacían los agujeros y la gente empezaba a sacar el mineral y todo el proceso artesanal, ¿no? Ahora el asunto de la minería, acá tenemos un discurso desde las instancias políticas que siempre nos hacen creer que
la formalidad es mejor que la informalidad o la ilegalidad. Ahora, ¿a qué voy? A que aún siendo una minería formal, hace actividades ilegales, porque ¿o es acaso legal contaminar el agua? Claro. ¿Es acaso legal tirar relaves en las lagunas? ¿No? Y no es solamente algo que afecta a determinados espacios, como tú ya lo has mencionado, porque si hablamos de cabeceras de cuenca, luego todo está bajando hacia el mar y todo ese tránsito está siendo contaminado y está afectando a la población. Entonces, yo creo que aquí hay un problema de la formalidad de las empresas formales en que no saben devolver. Hay un discurso de responsabilidad social, pero que no se hace efectiva. O sea, lo que pasa, creo que, yo vuelvo a la pregunta, ¿no? O sea, hay una forma, yo pienso, me respondo, digo, no hay forma sostenible de extraer algo de la tierra con químicos y, o sea, no sé si hay alguna experiencia en el mundo. O sea, la minería existe, ¿no? Sí, o sea, sí. el Y mercado tiene que existir porque como existe, ya, claro. o sea, los metales, ahora el litio, que es altamente La contaminante, transición energética se necesita para esto de acá, no estamos haciendo esto de acá, necesitamos baterías de litio para todo lo que está acá. Exacto. Pero, claro, si no es sostenible, por lo menos se tiene que reducir en impacto lo más posible, ¿no? Ajá. Está claro que cuando uno habla de formalidad e informalidad, entendemos que en la informalidad no hay forma de que el Estado pueda controlar o pueda supervisar que el impacto no sea pues tan fuerte en la naturaleza, en la gente. Y se supondría que en la formalidad el Estado estaría exigiéndole al formal que cumpla con ciertos parámetros para que no haya contaminación, para que el impacto no sea... Pero vamos, o sea, yo recuerdo mucho cuando colaboraba con el despacho de Marisa Glave, que ella hizo esto de Tamboraque aquí en el río Rímac, ¿no? O sea, hace 9 años que se denunció eso. Me acuerdo que con Cooperación se denunció también, hace 9 años, y han pasado 9 años y allí sigue la reserva, ¿no? Sí. O sea, sigue ahí con el riesgo a que esto se deslice y contamine el río. Pero la misma Repsol, ¿no? También, o sea, han pasado, de lo de Repsol, han pasado 3, incluso creo que más, no recuerdo, pero también está ese punto, ¿no? O sea, ¿cómo nosotros podemos esforzarnos por denunciar algo, pero ese algo se queda dando vueltas en un mismo círculo, ¿no? ¿Cómo hacemos? Creo que el reto comunicacional es cómo hacemos que la opinión pública en general se adhiera a una causa como un derrame de petróleo, como el asesinato de un líder indígena que está protegiendo la tierra, o un relave que contamina un río. Porque en lo de Repsol en particular, al comienzo sí hubo una reacción, Claro. pero se fue diluyendo, porque todo se diluye y porque en las comunicaciones de hoy en día todo es noticia vieja inmediatamente, ¿no? Pero también porque estamos un poco de espaldas al mar, ¿no? Exacto. Pero otra hubiera sido la historia si la corriente hubiera llevado ese petróleo a Punta Hermosa, ¿no? Que era una posibilidad. O sea, es un tema totalmente casual que esto fuera en la Pampilla y se fuera hacia el norte. Pudo haber sido hacia el sur. ¿Qué hubiera pasado si no afectaba la pesca, si no afectaba los balnearios de la gente pudiente de Punta Hermosa, de Santa María, de Asia? Pero, ¿no? claro, de hecho es interesante eso, porque si recuerdas el 2017, cuando hubo el fenómeno del niño costero, la cantidad de ayuda y de movilización del Estado, de los gobiernos, fue increíble, o sea, y obviamente, ¿no? Fue catastrófico. Y veías cómo las playas del sur estaban destrozadas, y en cambio un derrame como este... Eso es el derrame más grave en la costa totalmente. peruana del que se tiene registro. Hasta el día de hoy no se puede pescar. Sí. ¿Cómo hacemos para que la gente realmente se adhiera a algo así, ¿no? Porque el reto para mí es que nuestros esfuerzos no sean como un árbol que se cae en el medio del bosque donde no hay nadie, ¿no? Porque el producto puede estar, pero si no se difunde, es como ay, qué buena gente que soy, ¿no? Exactamente. Qué chévere sí, justo que soy. yo tenía
esa reflexión, y quizá podemos ahondar un poquito más, era, ¿qué posibilidades reales tiene el arte de incidir en políticas públicas o en debates sociales sobre el extractivismo? O sea, bueno, desde mi experiencia creo, hablando desde el periodismo investigativo, que trabaja mucho también con datos, o sea, he visto investigaciones que sí han impactado y que han tenido algún tipo de impacto en decisiones. De hecho, por ejemplo, ¿no? Lo que tratamos de hacer en ese documental que hicimos hace un par de años sobre Cerro de Pasco con la televisión francesa fue tratar de demostrar cómo el impacto en Cerro de Pasco en los niños era, y en paralelo mostrar cómo en Francia, en una ciudad que había recibido ese plomo que venía de Cerro de Pasco por 20, 30 años, también habían sufrido de saturnismo, ¿no? De intoxicación por plomo. Entonces el documental trataba de retratar cómo había impacto en ambos lugares, ¿no? Y me pareció interesante que se mostrara cómo en un lugar donde se recibe la materia, se la transforma, también hay daños colaterales. Y ese documental trató justamente a través de datos científicos de mostrar cuál era ese impacto. Porque muchas veces cuando hacemos ese tipo de trabajo, ¿no? Nos dicen que somos activistas, ¿no? Que lo que mostramos son, que tenemos ya estamos a favor de, digamos. Para descalificar, ¿no?, tu trabajo como periodista, como fotógrafo, como actor, como performer. En mi caso, yo vengo del periodismo y de la investigación porque creo que los datos y los hechos ayudan a la ciudadanía a tomar mejores decisiones. Ese es mi punto de partida, digamos, ¿no? Mi posición. Y sí he visto que en algún momento eso ha llegado y se han tomado decisiones que no es que han cambiado drásticamente, pero al menos ha generado el debate, ha generado preguntas, los documentos sí han llegado a ministerios o a ministros o a gobiernos locales, ¿no? No es suficiente, quizás, por como tú decías, ¿no? Por cómo hacemos para que más bien eso se convierta en algo más grande, porque en verdad, si nos apropiaríamos de estas cosas que pasan, ¿no? De estas catástrofes ambientales, claro, hubiéramos salido a marchar junto con los pescadores de Ventanilla y de Ancón, ¿no? Lima hubiera salido con los pescadores y a marchar, y no ha sucedido eso. O sea, ha habido marchas, pero no es que ha sido masivo, ¿no? Claro. O cuando, por ejemplo, han venido los familiares de las personas afectadas de Cerro de Pasco que han venido a Lima, que se han encadenado al Ministerio de Salud antes de la pandemia, nadie ha dicho nada. Estaban ahí las 30 o 40 familias y había cero indignación, ¿no? Creo que somos como granitos de arena, ¿no? Que van sumando, pero sí creo que es un reto mantener eso, ¿no? O sea, sí puede incidir el trabajo artístico, documental, fotográfico en el debate, pero ¿realmente puede incidir en los tomadores de decisiones? Es que el tema es llegar, a ver, yo creo que es todo un sistema, ¿no? O sea, Audrey hace un trabajo desde el periodismo de investigación. Yo puedo hacer un trabajo desde la fotografía. No sé, alguien en una asociación o en un partido político o en un movimiento regional puede articular a los pescadores de Ancón, Bahía Blanca, Ventanilla, ¿no? Y el tema es cómo creamos esos vasos comunicantes entre todas estas personas que estamos haciendo esfuerzos para denunciar algo, porque el gran problema que tenemos hoy en día es la articulación. No sé si hoy en día o siempre, ¿no? Pero el tema es cómo articulamos para poder ser un movimiento grande, ¿no? Que logre romper esa base, que logre quebrar, porque... O sea, las ganas de denunciar están, denuncias, haces, trabajas, pero luego se queda ahí, sí. Sí, es que el asunto es que esto se vuelve una política pública, ¿no? Porque al final de cuentas todo esto se trata de hacer que quienes tienen que reaccionar o actuar lo hagan, ¿no?
Y ponte, en el tema de los pescadores, cuando los entrevistaba un año después, o sea, te das cuenta que lo que había era pendejada, ¿no? O sea, la gente que había un sistema de empadronamiento para los pescadores, Sí. había abogados que iban desde Lima a cobrarles más plata para empadronar y para empadronar gente que no estaba sufriendo, los que no eran pescadores, ¿no? O sea, había corrupción. O sea, incluso en la catástrofe, Hay la corrupción, reacción de un sector es decir, ¿cómo me aprovecho de esta situación? Exacto. Y termina perjudicando a los pescadores y sus familiares. ¿Y qué sucede? Que luego en la opinión pública, cuando se destapa un caso de corrupción específico, puntual, en una situación por el estilo, dicen, pues con razón, pues todo quieren gratis, Todo quieren, sí. lo que quieren es que el Estado los mantenga, y ahí comienzan a entrar las narrativas. Nosotros lo que no tenemos, la verdad, es el poder de combatir las narrativas que de repente entran como un huaico en redes sociales, entran como un huaico en medios de comunicación y después te anulan, ¿no? Desde el arte, ¿qué se puede hacer? Yo creo que yo me muevo en dos cosas muy puntuales, en mi cátedra, como en la universidad, y en las redes sociales y con las cosas de arte que hacemos, ¿no? Pero en ese sentido lo que se puede aspirar es a generar un cambio en ti, una conversación, sinergias, hablar, ver, generar relaciones. De repente tú trabajas acá, de repente tú vives allá, de repente... Pero la única forma que yo encuentro potente para generar un cambio es una movilización social grande y articulada, y tener representantes con una agenda como la que nosotros manejamos en instituciones como el Congreso de la República, como los ministerios, porque si no, no tienes el diálogo. No es fácil entrar y plantear un proyecto de ley, no es fácil plantear una solución. O sea, si no tienes a un interlocutor metido en el sistema, Exacto. o sea, es como dejar un Sensibilizado, papel en que ese partes. conozca, que haya caminado, ¿no es cierto? O sea, o que puedas convencer. Nosotros le corremos al lobby y tenemos que hacer lobby también nosotros por las causas justas, por las causas correctas. El lobby no está mal si es para buscar que la gente pueda regresar al mar a pescar porque ya no hay contaminación o porque mataron a 50 personas y que tiene que haber justicia. O sea, hay que hacer política. Igual, o sea, solo para agregar lo que estaba diciendo Mario, igual, claro, desde nuestras posiciones como independientes, igual es difícil, ¿no? O sea, Sí. claro, ahora lo estamos hablando, pero no hablamos de cómo, del detrás de cámara. Exactamente. En un país como Perú, donde los grandes medios tienen sus propias narrativas. Exacto. Y donde tú como independiente tratas de mostrar la otra cara de la moneda, ¿no? No es, mira, ok, hay esto, pero también hay esto. Tienes que mirar el panorama, ¿no? Así es. Y poder lograr contar historias que muestren esa otra cara también es un costo, yo creo. Bueno, yo siento que sí, es un costo personal, Es un costo humano emocional, y emocional, ¿no? muy grande. Sí. ¿En qué momento sintieron que su obra dejó de ser personal y se convirtió en una voz compartida? Si sus trabajos convertidos en denuncia fueron apropiados por la comunidad, ¿y cómo han identificado ese momento? ¿Ha pasado? O sea, creo, en mi caso, diría que siempre que he tratado de como ser ¿cómo decir? Ay, me olvidé la palabra, perdón. O sea, siempre que he tratado de amplificar voces, he sentido que la ciudadanía o la comunidad respondía de alguna forma replicándolo, ¿no? Ya sea en redes o en festival cortos o en comunidades pequeñas, mostrar el corto por ejemplo, de manera local, ¿no? Utilizar la fotografía para alguna exposición
o para algún libro, en una organización social. O sea, que haya servido, ¿no? Que este trabajo periodístico o documental o artístico sirva después. O sea, creo que ese es uno de los objetivos, ¿no? Es mostrar lo que está pasando, mostrar la otra cara de la moneda, ayudar a tomar mejores decisiones, pero también sirve de archivo histórico, ¿no? De alguna forma, ¿no? Sirve de prueba para comunidades que lo necesitan, ¿no? Creo que, por ejemplo, en el caso del documental de Cerro de Pasco, ha servido y sirve, creo, para la organización y las organizaciones locales. Creo que en el caso del derrame en Cuninico, porque también hicimos un corto documental hace un año, es otro documento que queda ahí donde se demuestra que 10 años después del derrame en Cuninico, en Loreto, la población sigue sufriendo de diferentes enfermedades, siguen sin acceso al agua potable, siguen sin una posta. Entonces, sin servicios básicos. Sin servicios básicos. Entonces creo que se convierten en documentos más bien que sí, de la que las personas con las que nos han abierto la puerta de su casa, que nos han hecho confianza, ¿no? Esas mismas comunidades sí se lo pueden apropiar. Y de alguna manera está hecho para eso, ¿no? Está hecho para que se lo apropien ellas, pero que también se los apropien los colegios, las universidades. En mi caso ha pasado también que en las universidades los mismos alumnos a veces, ¿no?, te llaman y te dicen, oh, quisiéramos que puedas presentar este proyecto, nos gustaría que hablemos de esto, ¿no? Entonces, eso también es otra forma, creo, de apropiación, porque sirve para el estudio académico, por ejemplo, ¿no? ¿Qué cosas se puede hacer desde el documental y el periodismo de investigación, por ejemplo, ¿no? Mario, tú tienes además otro trabajo que tiene que ver con las masacres del 22-23. Yo creo que ahí es un buen ejemplo de cómo la comunidad puede apropiarse en el sentido positivo y puede serle material artístico útil, ¿no? ¿Puedes contarnos un poco de eso? Bueno, a ver, yo creo que en mi caso yo trabajo sobre el tema de la indiferencia ante sucesos catastróficos que ocurren en este país, en donde se evidencia el racismo y el clasismo, ¿no? Y donde se notan las costuras que hay entre una Lima que vive de espaldas al Perú, ¿no? Al resto del Perú. Incluso cuando se creó el proyecto y cuando salió, muchos no lo entendieron porque lo asumieron sin visitarlo y sin verlo, ¿no? Y sin entender que era parte, que todo era un sistema, que eran como varias cosas que formaban un todo, ¿no? Y cuando se entendió fue absolutamente impactante, ¿no? Sí, generó más impacto del que esperábamos. Creo que ni Mauricio, ni Lin, ni yo, que fuimos los que se montaron todo este chongo, pensamos que iba a generar el revuelo que generó, ¿no? Pero también nos dimos cuenta que un año después no había más proyectos que hablasen del tema. A los meses salió el libro de Américo Zambrano, una investigación muy paja sobre lo que pasó, que se llama Nuestros Muertos. Y lo que hizo este proyecto y lo que hizo ese libro fue que otras personas empezaran a hablar del asunto. Porque en mi caso particular, yo creo que muchas veces estamos cuando revienta el cohete, ¿no? Cuando suceden las cosas, pero la tendencia es que sobre el suceso se vaya diluyendo en el tiempo, pero las familias siguen ahí, los heridos siguen ahí en tratamiento en hospitales, las viudas siguen ahí, los huérfanos siguen ahí. O sea, la idea aquí es que ser conscientes de que tenemos que estar y hacer seguimiento a los temas que trabajamos,
Porque no solamente es o se trata de agarrar un tema y otra vez vuelvo a la idea, ¿no? Ay, qué paja que eres por haber hablado de esto. Exacto. O sea, nosotros tenemos una responsabilidad frente a la comunidad cuando acogemos un tema o agarramos una voz y la amplificamos. Tenemos que devolver a la comunidad. Tenemos que estar en diálogo con la comunidad. No podemos tomar una desgracia y bueno... Hacer extractivismo. Hacer extractivismo de la miseria de las personas, que viven las personas por el Estado, ¿no? Creo que es eso, ¿no? Creo que lo importante es, uno, o sea, estar en contacto con las comunidades con las que trabajas, que son afectadas, articular con las demás personas que están tocando los temas y sobre todo, si sabes que todo el mundo se vuelca en un tema cuando explota, de repente elegir en qué parte del proceso entras tú, ¿no? En qué parte del proceso sirve tu trabajo, en qué parte del proceso sirve tu voz para poder mantener vivo el asunto, porque lo de Repsol no se ha solucionado, lo de los 50 asesinados de protesta no se ha solucionado, lo del camión que deflagró en Villa El Salvador y explotó y murieron un montón de personas, no se ha solucionado. El mercurio que se derramó en Choropampa. O sea, no se solucionan las cosas. El problema los está heridos en que... de Conga, o sea... Exacto. O sea, son heridas si no estamos ahí, y no tienes que agarrar todas las batallas, tienes que elegir una, dos, pero elegir esa conciencia y darle para adelante y para adelante y para adelante, ¿no? Para ir cerrando el episodio de hoy, quisiera... ¿Cómo evitar que la denuncia artística quede atrapada en circuitos cerrados como galerías, festivales, etcétera, y no llegue a quienes están directamente afectados por la contaminación? O sea, yo creo que el primer trabajo que tendríamos o debemos hacer es el acto de devolución. Y eso es lo que, bueno, yo trato de hacer ahora en los últimos años. Que es una vez que ya está hecho el corto o está hecho el documental, es que la primera persona que lo vea sean las personas afectadas antes de publicarlo. Para mí, creo eso es lo primordial. Creo que nos cuesta mucho entenderlo porque no se ha hecho eso antes, porque el periodismo no ha hecho eso antes. Exacto. Creo que cuesta cambiar nuestras formas de trabajar, pero sí creo que es necesario, justamente por lo que también decías, Mario, antes, ¿no? El contacto con las comunidades, mantener ese contacto del trabajo con las comunidades, pasa por eso, ¿no? Es como, te entrego, esto es lo que hemos hecho, ¿no? Y eso es para que ustedes lo puedan ver y lo puedan ustedes difundir, lo puedan utilizar, y creo que iría por ahí, ¿no? Una de las cosas que se puede hacer, ¿no? Otra cosa, creo, y lo digo ya en un modo muy personal, es creo salirnos un poco más de las redes sociales y regresar a esto, a lo presencial, al contacto físico, ¿no? Creo que eso lo hemos olvidado, creo que la pandemia nos ha puesto en un mundo mucho más virtual, del que pues nos ha ayudado de alguna forma, pero creo que ha hecho mucho daño también, ¿no? Pensamos que con un like y con un compartir es suficiente, pero cuando realmente están muriendo las personas en la calle por balas, por una represión policial o militar, pues no es suficiente, ¿no? Yo cubrí las protestas, yo estuve en ese momento que tú decías, ¿no? De como todo el mundo está mirando, desde diciembre del 2022 hasta marzo del 2023. Entre Lima, Cusco y Puno. Y lo hice porque sabía que lo que iba a suceder iba a ser una brecha en nuestra historia. Y se confirmó después. Porque desafortunadamente lo que pasó es que los medios, bueno, lo hemos visto, ¿no? Los medios limeños principalmente tomaron una línea editorial, y la única forma de poder mostrar esa otra cara de la moneda era tratar desde el periodismo independiente y extranjero poder contar lo que estaba pasando y contrarrestar y mostrarlo, ¿no? Sí. Y creo que ese contacto humano
era sumamente importante en el momento de cubrir esas protestas, porque, por ejemplo, de Cusco a Puno había piquetes, cada comunidad había un piquete, Claro. no podíamos pasar, ¿no? En un viaje que normalmente se hace en 6 horas, se hacía en 20 horas. Y en cada piquete teníamos que pararnos y explicar por qué estábamos acá, por qué como periodistas nos interesaba contar su historia, escucharlos. Y ahí es donde yo recordé y dije, claro, es que ese es el por qué estamos haciendo periodismo, o el por qué yo hago el periodismo, porque le debemos, es un servicio a las personas, es un servicio, no es, o sea, no es un producto, ¿no? Es un servicio, es algo que le va a servir a las personas. Y cuando les mostrábamos y les explicábamos, mira, esto es para Al Jazeera, o esto es para, no sé, Salud con Lupa, o en fin, cualquier medio, y veían lo que estábamos haciendo y empezaban a contarnos, no, es que acá pasa esto, pasa el otro. Y el solo escuchar era, solo el mismo hecho de escuchar ya era un acto ¿no? De ser parte de esto de alguna forma, ¿no? Yo creo que es eso, es la devolución, la conversación, la cercanía con la gente y con demostrar el tipo de ser humano que somos también, ¿no? La empatía, la sensibilidad que hay, ¿no? Estamos acá, ok, con una cámara, pero mi cámara no la voy a sacar ya al toque, ¿no? Si yo estoy entrando en tu casa, primero te voy a conocer, te voy a dar las gracias por estar acá, voy a entender quién eres, por qué. No hay mucha conciencia de ello. O sea, yo he visto preciosos libros de arte sobre contaminación. He visto cosas en galerías, pero no he visto ese retorno a espacios que yo directamente conozco, ¿no? ¿Cómo hacemos, Mario? ¿Qué hacemos para sacarlo? ¿Cómo hacemos? Buena pregunta. Yo, dos cosas sobre lo que decía Audrey, ¿no? La prensa local durante las protestas fue fundamental para saber lo que realmente estaba pasando. La investigación que se hizo para la muestra de Carlos Santos Muertos fundamentalmente se nutrió de lo que había en los canales de Facebook, en redes, en publicaciones, claro, todo lo que se hizo en el interior, ¿no? ¿Por qué? Porque la prensa hegemónica tenía un discurso totalmente distinto, ¿no? En ese momento había una disputa de ¿qué hacemos con Dina Boluarte? ¿Le damos soporte o no? ¿O es como Merino? ¿Hacemos lo que le hicimos a Merino? Porque cuando Merino asumió, toda la prensa y toda la Confiep y todos se le voltearon, ¿no? Exacto. Porque Vizcarra era el Golden Boy en ese momento para todos ellos, ¿no? Pero en este caso era, se va Castillo, se va el comunista, el proterruco, se va... Que yo puedo tener todas las diferencias con Castillo, pero el tema era cómo se manejaba la narrativa para sacarlo, cómo se manejaba la narrativa para sostener a Dina Boluarte en el poder, cómo entró este ser llamado Alberto Otárola, que es el demonio detrás de todo esto, y sostiene esas matanzas y esas masacres, y la narrativa de la prensa hegemónica local era, puede ser que sean presuntos terroristas. Yo me acuerdo, Totalmente, Sol sí. Carreño diciendo, no, aquí no pasó nada, y al costado de la imagen ves cómo le tiran la bomba lacrimógena en la cabeza a Santisteban, y ella en pantalla partida diciendo, no, pero la policía no ha disparado al cuerpo. Y al costado de la imagen, y al costado de la imagen, ¿no? Sí, era como totalmente. a ese nivel de cinismo exacto. e hijueputez se llegó en ese momento. O cuando se quemaron las casas en el centro por una bomba lacrimógena. Claro, que decían que no decían, que las bombas lacrimógenas no los producen fuego. ¿No? Que las Ahora, bombas... estos no son hechos aislados de hoy. No, es una acción sostenida en el tiempo. A mí me viene a la memoria ahorita el caso del Conga, la Marcha del Agua del 2012, cuando se pretende activar el proyecto Conga en Cajamarca y las comunidades comienzan a reclamar por la intangibilidad de las cabeceras de cuenca. Entonces la comunidad organizada comienza a protestar. Ha habido incursión policial, se les ha pateado las ollas de comida, de olla común que se hacía afuera, se ha detenido a los activistas, esta vez recuerdo
a Marco Arana, había otro cura que estaba que sale en defensa de él y también lo arrastran. Lo otro es que a mí me parece paradójico. Yo estoy totalmente de acuerdo con los reclamos que se hacen hoy en día con, por ejemplo, puntualmente con el puente que se está haciendo en Miraflores, el puente de López Aliaga. Entonces, las protestas sobre la contaminación lumínica y el paisaje intervenido, pero ¿saben lo que pasaba en el 2012? Habían guardianes, hombres y mujeres sentados en el borde de la laguna pidiendo que no se toque la laguna, y lo que se hizo fue criminalizarlos, reprimirlos, y no tuvo la cobertura mediática que el día de hoy tiene la protesta por la contaminación lumínica o el puente que... Claro, es que ahí hay el problema de fondo otra vez vuelve a ser esto, ¿no? Hay una fisura clarísima de Lima con respecto, y no Lima, el departamento de Lima, no Lima, Lima y el cono oeste, el cono, no. Sino Lima, San Isidro, Miraflores, Barranco, La Molina, San Borja, curiosamente fueron los distritos que escogimos para poner los afiches de qué color son tus muertos, porque algo es sencillo, ¿no? Cuando nosotros salimos a protestar en Lima, uno ve que los policías no tienen arma de reglamento. Solamente los que son de alto rango tienen el arma de reglamento, y lo que hay es perdigones, bombas lacrimógenas. Cuando tú vas a una protesta en el interior del país, todos los policías tienen arma de reglamento. Así es. No hay ningún policía que no tenga, hasta los suboficiales tienen arma de reglamento. Como dice la frase, armados hasta los dientes. Compañeros, les agradezco muchísimo. Ojalá podamos tener otro espacio para continuar esta conversación. Creo que el tema entre memoria, territorio, denuncia, no solo extractivismo, sino también los temas que hemos estado tratando finalmente. Agradecer a todas las personas que siguen este espacio y bueno, recordarles que este es un espacio autogestionado. Y para ellos los invitamos a colaborar con el equipo de la TIR. Tenemos bolsos y tenemos tazas para poder cubrir los costos de este espacio, de los tiempos. Y bueno, los esperamos en el siguiente episodio. Gracias, Rosy. Gracias, Mario.